por la información desde el Congreso, toda clase de reacciones entonces por la entrevista que concedió a Canal 5 y 9 ayer el presidente de la República, Ollanta Humala. Y para conversar más sobre este tema le damos la bienvenida a Sergio Tejada, congresista de Gana Perú. Vamos a hablar también, por supuesto, de lo que se vendrá en el debate sobre los informes de la mega comisión, si esto va a incluir o no al presidente Alan García finalmente, que es la pregunta de fondo, pero antes, congresista, quería preguntarle sobre su impresión general sobre lo que dijo el presidente de la República ayer en esta entrevista tan extensa que concedió. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, se han tocado varios temas centrales para la opinión pública, el tema de la seguridad, el problema que estamos teniendo de corrupción en algunas regiones, las medidas que ha tomado el gobierno. Ha anunciado que se viene un presupuesto más importante para salud y para educación. Asimismo que hay obras bastante importantes que están saliendo en acuerdos público-privados y también algunas modernizaciones importantes como el caso de la refinería de Talara, pero sobre todo un mensaje de confianza, que las inversiones están creciendo, que en el Perú no hay un debate sobre si vamos a crecer o no, sino cuánto vamos a crecer. Y claro, ahora el presidente sobre el tema económico, que es importante, ha tocado usted dos temas importantes, el crecimiento y la inversión que se ha hecho por parte del Estado, que son 2.500 millones en la refacción de Talara, que para muchos pues es algo que en realidad pues ese dinero se debería destinar a otras cosas que necesitamos con más urgencia. Pero bueno, en todo caso, la desaceleración de la economía, el presidente sigue responsabilizando a factores externos, cuando la economía hace 2 años estaba peor que ahora. La economía mundial ha mejorado, Estados Unidos está estable. ¿Por qué sigue culpando la falta de producción interna a factores externos? No. Primero, no hay falta de producción interna. Todos los sectores están creciendo. Sigue creciendo construcción, sigue creciendo minería y otros sectores. Pero es evidente que la minería debió crecer mucho más. Bueno, uno podría decir debió crecer más, pero está creciendo. Pero no creció más por falta de decisión política. Más bien se está empezando a proteger ese ámbito de la producción. Se está empezando a destrabar algunos problemas de la inversión. El presidente ha señalado, por ejemplo, el certificado de restos arqueológicos, que antes pasaba 1 año o más y no había ninguna respuesta. Ahora se ha dicho que se va a hacer en 20 días. Y se está viendo un conjunto de medidas que va a destrabar las inversiones. Pero recuerda que hay inversiones muy importantes. Hablamos del Talara, pero también hablamos de la línea 2 del metro. Estamos hablando de carreteras que estaban trabadas, que se han ido destrabando. Estamos hablando de una inversión muy importante que va a haber en infraestructura educativa, y podríamos seguir. Claro, pero el Perú tiene que crecer, depende del Perú mismo, ¿no? O sea, nosotros podríamos ahorita crecer mucho más de lo que estamos creciendo, y eso se debe a factores de decisión política interna, no a que haya una crisis mundial. Eso es bien relativo, porque la situación internacional impacta necesariamente. Cuando cayeron un poco los precios de los commodities, no creas. Lo que pasa es que a nosotros no nos está afectando como crisis, sino como una pequeña desaceleración. China ha tenido una desaceleración de 3-4 puntos porcentuales. Estados Unidos no pasa todavía de 1% en crecimiento. Y Europa también está con niveles muy bajos de crecimiento. Está hablando de países que ya no tienen como más crecer, o sea, son países ya consolidados. Pero nosotros sí venimos con una viada que se ha perdido, ¿no? No se ha perdido. Si tú creces 5.5, 6%, vas bien. En la región somos el país que más está creciendo junto con Bolivia y Paraguay. El resto está más abajo, entonces hay que valorar esos esfuerzos que están haciendo por mantener un nivel alto de crecimiento. Y hay un papel del Estado muy importante y un papel de la empresa privada, y como dijo el presidente, estamos tomando acuerdos de 30, 40 años con empresas privadas que consideran que hay una economía sólida, si no, no lo harían. Pasemos a otro tema, congresista. ¿Cuál es la postura de la Unión Civil del gobierno? A ver, ya me queda claro, el ministro de Justicia manda un comunicado, a mí me pareció realmente positivo para lo que significa el apoyo a la Unión Civil. Estuve aquí con Gino Infante del MOL y me mostró el documento y me dijo, acá nos apoya el gobierno. Entonces el Ministerio de Justicia dice que está a favor de la Unión Civil de una manera además muy clara. Y el presidente no es capaz de decir cuál es la postura que él tiene como presidente. Si quiere ir a tomar un cafecito con Álvarez Rodríguez, yo no sé pues qué conversará él con mi tocayo en privado, pero tampoco me interesa. Yo quiero saber cuál es la postura del presidente Ollanta Humala sobre la Unión Civil. Él va a dar su postura, pero en su momento, y te explico por qué.
Primero, había una opinión del Ministerio de Justicia que es una opinión de Estado. En ese sentido, es una opinión oficial que dice que la ley es absolutamente legal, corresponde, es un asunto de derechos, y estamos totalmente de acuerdo. Luego hay un debate en la bancada que se tiene que producir. Yo, por ejemplo, estoy a favor, y hay varios parlamentarios que estamos a favor, pero no todos. Entonces, primero queremos generar un debate dentro de la bancada para tomar una posición, también una posición a nivel de Comité Ejecutivo Nacional, es decir, a nivel de partido. Y una vez que... ¿Cuál es la postura de Nadine Heredia, que usted habla del partido? Bueno, la presidenta del partido, ¿qué dice? Lo vamos a decir en unos días. Estamos ahora en el debate en el Comité Ejecutivo Nacional. Y después de eso, cuando ya haya una unidad de criterio en la bancada y en el Congreso se dé el debate, el presidente podrá dar su posición. Él ha dado la posición cuando concede una entrevista, creo que como candidato a Panorama, Rosana lo entrevista en algún hotel de Lima, y él dice que está en contra. No, pero cuando le hicieron la pregunta ayer, él dijo que no era así, ¿eh? Yo no recuerdo exactamente la entrevista. Ahí está la entrevista, yo trabajaba con Rosana en esa época en Panorama, recuerdo que dijo que estaba en contra de la unión civil. Depende que eso se debía resolver en otros ámbitos, pero que no debía legislarse para permitir que la unión civil se acepte con una ley. Habría que ver en qué términos se formuló la pregunta, porque como unión civil recién se conoce a partir de la ley Bruce. Antes se utilizaban otras expresiones. Depende de repente no era pues la unión civil, pero sí la aceptación legal de que las personas del mismo sexo tengan un estado civil compartido. Mira, te doy los pasos. El Comité Ejecutivo Nacional se va a pronunciar en algún momento, vamos a buscar una posición de bancada, y cuando inicie el debate en el Congreso, ya el presidente podrá pronunciarse. Pero él ha señalado que tiene una posición, pero la va a decir en su momento, para no afectar sobre todo estos debates que están dando al interior de la bancada y del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Ustedes como bancada coordinan con la presidenta del partido, que es Nadine Heredia? Sí, claro. ¿Ella es la intermediaria entre la bancada y los ministros? No necesariamente. Nosotros tenemos muchas coordinaciones con los ministros, acuden a veces a la bancada o podemos tener reuniones en el mismo ministerio, pero en algunos casos sí tomamos decisión como partido. Por ejemplo, en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional estamos con Nadine Heredia como presidente del partido y tomamos algunas decisiones que después pueden servir en las relaciones con los ministros. Finalmente es relación entre el partido gobierno y el Ejecutivo, ¿no? Mauricio Mulder, una persona que le tiene mucho cariño, sí. No pueden existir uno sin el otro, son recíprocos en la política, pero en fin, él criticó la salida de Carmen Macías de Vida y dijo que Alberto Otárola pertenecía a la collera de Nadine Heredia, es decir, que este nombramiento a esta entidad tan importante que depende de la PCM es una muestra más de que Nadine Heredia está metiendo a personas allegadas a ella y a sus intereses en puestos claves. Pero es un sinsentido absoluto. Alberto Otárola era asesor del presidente de la República, no es de la collera de Nadine Heredia. Es más bien una persona que tiene cercanía con el presidente de la República y que se le está encargando una labor que va a mantener una política de gobierno, como lo ha hecho Carmen Macías muy bien, pero que va a centrarse mucho más en las necesidades de reconversión de los cultivos en un enfoque más social de oportunidades y alternativas a los productores cocaleros. Los cocaleros han históricamente apoyado al Partido Nacionalista. Fue un episodio pues nefasto la experiencia de Nancy Obregón, pero ella era una persona de confianza del partido, incluso protegida del propio congresista Daniela Bugatás. Pero no sé si protegida, pero está en un proceso en todo caso, ¿no? Hay que respetar el proceso. De acuerdo, pero muchos pueden intuir de que se está buscando una alianza política con los cocaleros para las elecciones próximas, para tener, digamos, recuperar el apoyo político de los cocaleros, que son muchos, y por eso es que hay este acuerdo del Ministerio de Agricultura en el que al parecer se les dan muchas concesiones que no son acordes a una lucha frontal contra la hoja de coca ilegal. El cocalero no ha sido ni es un enemigo. El enemigo es el narcotráfico. Y el problema es que... Pero los cocaleros son los grandes abastecedores del narcotráfico. Sí, pero no todos. Porque un pequeño porcentaje... Cuando generalizas los vuelves en enemigos del Estado, ¿no? Y en verdad no lo son. Son personas... ¿Pero qué hacen con la hoja de coca? Entonces, tantos cocaleros hay muchos que están empadronados.
en ENACO. Pero la gran pero hay una ENACO serie de compra un problemas, pequeño porcentaje. pero hay una serie de problemas que no te imaginas con ENACO también. Personas que están inscritas, quieren vender su producción, pero como está a nombre de su padre, ya no de ellos, porque es una nueva generación. Pero ENACO paga, no sé cuánto, los narcotraficantes les pagan por la hoja de coca ahí está el 10 veces más. Ahí está el tema, como les pagan mucho ¿Cómo más, van a hacer la reconversión? hay que ver reconversión. Cacao, café, stevia, se está pero si no tendrían ni cómo sacar, o sea, por ejemplo, en Pichari dicen vamos a llevar el desarrollo del Braem. Yo he visto en el Braem cómo los camiones repletos de las piñas, del cacao, se hunden en el lodo porque no hay ni una carretera para sacar los productos de allí. Bueno, ese es otro tema. Se ha trabajado bastante en carreteras, en comunicación, se ha trabajado bastante en becas. Además, muchos jóvenes que podrían estar entrando a la producción de hoja de coca se están yendo becados. Y la idea es que regresen a sus comunidades, a sus distritos como líderes, ¿no? Y que puedan aplicar sus conocimientos profesionales. Entonces, si tú ves cómo ha actuado Beca 18 ahí, es importantísimo. Y lo que se quiere más bien es no tener tanto una estrategia militar, como ha sido siempre, sino una estrategia social. Y por eso el Ministerio de Agricultura va a tener que demostrar los logros en este ámbito. Pero, o sea, la presencia del CORA en Pichari ha sido descartada. Los erradicadores, el CORA, no van a estar en Pichari. ¿Estás en este acuerdo? No va a haber erradicación. No sé exactamente, pero si hablamos de erradicación histórica, hasta el 2011 eran 10.000 hectáreas, nosotros subimos a 12.000, 20.000 se ha llevado a 23.000 hectáreas, o sea, son récords históricos. Sin embargo, el Perú se ha convertido en el país número 1 productor de cocaína del mundo. Por otros motivos también, ¿no? Demasiada permisividad a los que cometen esos delitos, con indulto, con mutación incluida. No, pero es que es cierto. Y en el Braem también había una especie de pacto en donde no se pasaba para el otro lado. Estaban las Fuerzas Armadas, pero no cruzaban el río, ¿no? Entonces ahora sí se está enfrentando y por eso se ha podido pacificar algunas zonas, pero faltan otras. Ya lanzó usted el tema, ya lo puso sobre el tapete, congresista. Los narcoindultos. ¿Va a haber o no un debate en el pleno de los informes de la mega comisión? ¿Van a debatir algunos, como ha recomendado el congresista José León, pero no se va a poder tocar a Alan García? ¿Qué va a pasar? Tienen que discutirse todos los informes en el pleno. Todos. Independientemente de la disputa judicial, yo creo que sí. Primero estamos en una apelación. Quiere decir que no estamos aceptando los términos de la resolución judicial. Me adelantó que usted mismo había apelado, ¿no el procurador? Sí, yo mismo he apelado, sí. Porque yo he sido demandado. Ha sido demandado el Congreso institucionalmente, pero también cada miembro de la comisión individualmente. Entonces yo he apelado, tenemos argumentos para hacerlo. Y lo importante es que se dé el hecho político del debate. ¿Y en qué instancia, cuándo ha entrado esta apelación y cuándo se va a resolver en el Poder Judicial? A nosotros ¿En qué instancia? 3 días para apelar. Un plazo bastante corto, pero lo hicimos. Y el Poder Judicial debió tener 10 días para admitir a trámite. Y eso debió haber vencido el día jueves o el día viernes. Tenemos que ver el resultado y a partir de ahí se iniciará este proceso formal de apelación. Pero independientemente de eso, nosotros podemos debatir. O sea, no van a esperar a la decisión del Poder Judicial para debatir en el pleno. Porque sería mejor que tuvieran pues luz verde, utilizando el término sí, claro, porque para poder debatir plenamente todos los informes de la media comisión, Alan García incluido. Mira, ¿qué es lo peor que podría pasar si aprobamos un informe donde se aprueba responsabilidad de García Pérez? El juez podría decir, bueno, te acepto todo menos esta parte porque es nulo. Nada más. Pero no nos pueden impedir el debate. Entonces el debate se tiene que dar. No solamente es una comisión que ha investigado, García Pérez ha investigado toda una gestión de gobierno. Entonces, al querer, como quieren los apristas, tumbarse todos los informes, están blindando a cientos de personas. Eso es lo que no puede ocurrir. Por eso yo estoy defendiendo la idea de que hay que sustentar los informes todos. ¿Cuándo, congresista? Posiblemente arranquemos el día miércoles. Mañana vamos a tener un nuevo consejo directivo, porque aquí hay una posición muy contradictoria del APRA, te diré. En el consejo directivo anterior no se opusieron a que entren los informes a la agenda del pleno, se aprobó por unanimidad, no dijeron nada, y después Velázquez Esquén presenta una reconsideración y dice que es inapropiado, que no se puede debatir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que les han jalado las orejas, ¿no? ¿Cómo dejaron que pongan esos informes en la agenda del pleno? Entonces han tratado de enmendar. Eso se va a ver mañana, pero yo creo que la posición que debería ser institucional es que nadie puede impedir un debate en el Congreso. Increíblemente cuentan con el apoyo de al menos un sector del fujimorismo. La propia lideresa de ese partido, Keiko Fujimori, ha sido muy dura, ¿no?, con las intenciones de frenar el debate del partido aprista.
Sí, yo he escuchado opiniones en ese sentido de Keiko, de Kenji Fujimori, de Luz Salgado, aunque he escuchado opiniones contrarias también de algunos otros miembros del Fujimorismo. No sé si tienen una posición unificada, pero sí espero que quieran defender el foro parlamentario, ¿no? Y quieran conocer qué pasó y tomar una decisión con respecto a la formulación posible de denuncias. ¿Qué pasaría? Guíenos un poco del proceso de este debate tan importante sobre los informes de la media comisión que usted presidió en el Congreso de la República. ¿Cómo funciona? Bueno, primero tenemos que ver caso por caso. Se hace un debate en el Pleno. ¿Cuántos casos son? La aprobación son 9 casos. O sea, 9 informes diferentes. 9 informes, sí. Cada uno se debate independientemente. Independientemente, tenemos que someter a votación. Si no se aprueban, se van al archivo. ¿Recuerda usted cuáles son los 9? Sí. Colegios emblemáticos, narcoindultos, Business Track, CEDAPAL, Agua para Todos, el informe de los casos complementarios, decretos de urgencia, enriquecimiento ilícito y COIC. ¿En todos tiene que ver Alan García? No. En 4 de ellos. ¿En cuáles? En Agua para Todos, narcoindultos, BTR y en colegios emblemáticos. El informe que no está cuestionado de esos 4 colegios emblemáticos, porque se basa en la primera declaración de García Pérez que no ha sido observada por el Poder Judicial. Pero estamos hablando de 3 informes observados, en donde se declara nulo solo lo que tiene que ver con García Pérez y no el resto. Ahora, el congresista José León ha propuesto que esos 3 informes no se debatan, pues. Es una posibilidad. Yo tengo la opinión al contrario. Yo creo que esos son los que se tienen que debatir primero. Son, digamos, los más importantes. Y más después, allá que se declaren nulos, ¿cómo pasa esto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales si no pueden acusar? Porque están impedidos por el Poder Judicial. O sea, ya hay que acusar a García en esos 3 informes, por ejemplo. Pasa a la subcomisión y ellos acusan a Alan García y le dicen, el Poder Judicial dice, no, usted no puede. El Poder Judicial declararía, choque de poderes. El Poder Judicial declararía nula una acusación que se derive de la comisión investigadora. O declararía nula, digamos, una... Pero es que nunca va a pasar eso, porque tiene que pasar por el Pleno necesariamente, ¿no? Sí, claro. Pero te digo la ruta, ¿no? Si el Pleno lo aprueba, va a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el caso de los funcionarios que tienen derecho ante juicio, y ahí se inicia un proceso, en donde ellos evalúan los elementos, citan a las partes, dan sus descargos, y pueden resultar en un pedido de levantamiento de inmunidad, como puede resultar en una sanción política, que ya determinará de manera independiente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y eso vuelve al Pleno, donde se vuelve a votar. O sea, vamos a inhabilitar a Alan García por 10 años por estos actos. Bueno, si eso lo planteara la subcomisión, que no tiene nada que ver con la comisión investigadora, digamos que lo plantea, pasa por el Pleno. El Pleno tiene que decidir si Alan García va a ser inhabilitado por 10 años. No sé. El Poder Judicial sí podría declarar nula esa decisión, en tanto se mantenga en el sentido de la resolución que ha emitido. Sin embargo, nadie puede impedir que parlamentarios presenten una denuncia constitucional. A mí me lo están impidiendo a raíz de la nulidad de una parte de los informes. Pero un parlamentario podría emitir una denuncia constitucional, y se ha hecho en otras ocasiones. Mira, sin que pase por la megacomisión. Sí, exactamente. En el caso del congresista Urtecho, o sea, de oficio, digamos. No de oficio, digamos, por iniciativa de algunos parlamentarios. En el caso del congresista Urtecho hubo una investigación en ética, hubo una investigación también judicial. Antes de que se resuelva en ética, algunos parlamentarios presentaron una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los hechos que se conocieron ante la opinión pública. Es decir, que los parlamentarios pueden tomar elementos que conocen de la opinión pública y presentar denuncia constitucional, y ese proceso no puede ser anulado. Tiene que seguir ahí un debido proceso, ¿no? O sea que sí hay forma de poder inhabilitar a Alan García, de encontrarse la responsabilidad. Pero al menos sí que haya un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La habilitación no es un tema que a nosotros nos preocupe, no estamos mirando, como se ha dicho, las elecciones del 2016, ni queremos sacar de la carrera a un supuesto contendor. Para nada. Queremos que haya un proceso. Pero si se encuentran responsabilidades tendrían que seguir hasta el final, ¿no? Pero la subcomisión también podría pedir levantamiento de inmunidad. Entonces ya pasa a la fiscalía. O sea, ya se resuelve el antejuicio y pasa a la fiscalía, ¿no? Eso sería muy cómodo para el APRA, ¿no? Sí, seguramente. Pero lo que te quiero decir es que la comisión investigadora no plantea la inhabilitación, porque no puede hacerlo. Solamente puede recomendar formular denuncia. Ahora, el fiscal José Pelay, que decían todos que era aprista, les ha hecho tremendo favor a ustedes con el caso de Zenaida Uribe. A 4 días antes de salir del cargo, archivó todo. Un tremendo favor. Yo he revisado esta resolución y lo que dice es que se utilizó testimonios de personas que nunca estuvieron allí. Pero ni siquiera la fiscalía estableció si había un vínculo entre Luis Zambuja, el gerente general de Punto Visual, y la congresista Zenaida Uribe, para ver si había pues ahí un interés de ella de intervenir a favor de una persona que
es su pareja, claro, ¿no? Eso no lo he visto, pero porque la denuncia se cae cuando se utiliza no lo consideró la personas fiscalía, que no estuvieron ahí, ¿no? Y en situaciones que no se ajustan pero imagínese si en el caso, por ejemplo, de la media comisión, cuántas contradicciones han habido y han tenido que seguir avanzando con las investigaciones para llegar a la verdad. Eso es cierto. El hecho de que haya una declaración que una persona pues que dijo algo que estaba fuera de lugar o que no concuerda con la realidad no significa que toda la denuncia se cae. A lo que me refiero es que habían 3 personas, ¿no? El director y 2 auxiliares, asistentes que declararon en contra del congresista, pero resulta que esos asistentes no estuvieron en el lugar de los hechos. Entonces ya archivada la denuncia. El director, hay una serie de conversaciones, no las tengo muy claras ahora, yo he salido de la comisión de ética, no conozco también los detalles, pero me parece que es el motivo del archivamiento. Un poco raro que archive 4 días antes de dejar el cargo, ¿no? Habría que revisar la resolución, ¿no? En fin, bueno, caso nunca nos ha favorecido, ¿no? Bueno, ya va una. Le agradezco mucho, congresista, por haber estado esta mañana. Siempre es un placer conversar con usted y bueno, vamos a ver pues cómo se va develando el misterio de los informes de la media comisión que hay precisamente hecho pues un trabajo de investigación profundo y con muchas pruebas respecto a algunas irregularidades en el gobierno pasado de Alan García. Muchas gracias, congresista, por haber estado aquí. Hacemos una pausa y hablamos con más. Esto es En Directo.